Había pasado toda mi vida creyendo en las cosas equivocadas. Esa noche, la lluvia cayó sobre la Ciudad de México como si la metrópolis entera se rompiera ante mis ojos. Agua oscura y furiosa corría por los callejones estrechos. El tráfico estaba paralizado, la gente empapada, y yo, una periodista danesa con 30 años de experiencia, temblaba en medio de la tormenta con una cámara en la mano. Solía creer que las naciones más avanzadas debían estar en Europa. Debían tener un sistema perfecto, ser ricas, ordenadas y poseer un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para proteger cada vida. Pero en esa noche en que la Ciudad de México se ahogaba, vi algo para lo que muchas naciones ricas nunca han encontrado una respuesta. Vi a extraños cargando a los ancianos a través de las corrientes. Vi pequeñas tiendas encender sus luces para acoger a los que estaban atrapados. Vi a funcionarios locales vadeando el agua junto a los ciudadanos. Y en ese preciso instante, comprendí que una nación que realmente merece ser llamada civilizada no se mide por su riqueza, sino por el hecho de que su gente no se abandona mutuamente el día en que el mundo parece derrumbarse. No soy una persona que llora fácilmente, y mucho menos alguien que deja que las emociones dicten la verdad en lugar de la evidencia. Durante 30 años como corresponsal para la Televisión Nacional de Dinamarca, lo había visto todo: guerras, crisis de refugiados, desastres naturales, el colapso de gobiernos y las mentiras envueltas bellamente en el lenguaje de los políticos. Había viajado a más de 40 pascalices, entrevistado tanto a líderes como a víctimas, visto ciudades desoladas por las bombas y los rostros de aquellos que aún debían sonreír aunque sus vidas estuvieran en ruinas. Pensaba que estas experiencias me habían ayudado a ver el mundo con la suficiente precisión como para no creer fácilmente en el espejismo de ningún lugar. Esa era la razón de mi aterradora confianza. Creía en los países nórdicos de una manera profunda, no solo porque nací allí, sino porque crecí con la idea de que eran la respuesta al desarrollo más avanzado que la humanidad había alcanzado. Puede que no seamos la región más ruidosa, ni la más grandiosa en términos de poder, pero creíamos que éramos los mejores en cuidar a las personas. Teníamos un sistema de salud elogiado, un estado de bienestar mencionado en todo el mundo, una estructura social supuestamente ordenada, una igualdad consagrada en la ley y enseñada desde la infancia en las aulas. Solía usar todo esto como una brújula interna cada vez que informaba sobre otros países. A menudo los comparaba con los estándares a los que estaba acostumbrada. En el fondo de mi corazón, rara vez lo decía directamente, pero realmente tenía una jerarquía mundial, Europa en la cima, por supuesto. Incluso en Europa había desigualdades, errores, políticos detestables, pero seguía creyendo que sus cimientos eran más sólidos que en cualquier otro lugar. Miraba a otras regiones del mundo a través de los ojos de alguien que se creía con un mejor entendimiento del concepto de progreso. El Medio Oriente era inestable, África todavía luchaba con el desarrollo, muchas partes de Asia se desarrollaban rápidamente, es cierto, pero todavía pensaba que era solo crecimiento económico sin el significado de la calidad de un sistema social. Para México, mis sentimientos estaban aún más llenos de prejuicios sutiles. No odiaba el país, no lo despreciaba abiertamente, pero en mi mente, México era una nación que la gente del mundo prefería visitar de vacaciones en lugar de aprender de ella. México en mi cabeza eran las sonrisas del personal del hotel, la comida callejera picante, las pirámides antiguas, los turistas con mochilas, las noches de fiesta bulliciosas y una amabilidad cálida pero superficial. Creía que México podía ser un país encantador para visitar, pero no uno que pudiera ofrecer al mundo una respuesta sobre lo que es una sociedad verdaderamente desarrollada. Incluso cuando escuchaba a algunas personas hablar sobre la cultura de compartir de los mexicanos o la cohesión de la comunidad en tiempos difíciles, lo descartaba con una leve sonrisa, como si escuchara una historia demasiado hermosa para ser verdad. Pensaba que era solo un encanto local, bondad a nivel individual, no una esencia social lo suficientemente fuerte como para resistir una crisis mayor. Creía en los sistemas más que en la calidez, en la estructura más que en el afecto humano. Creía que, al final, lo que demostraba la valía de una nación era la eficiencia de sus instituciones, no la ternura de su gente en las calles. Y como periodista, estaba aún más orgullosa de mi falta de romanticismo. No me gustaban las explicaciones basadas en sentimientos más que en datos. No me gustaban las frases floridas que sonaban sinceras pero carecían de pruebas.
Me había entrenado para dudar de todo, para cuestionar cada imagen que pareciera impresionante y para nunca confiar en nada solo porque tocaba hábilmente las emociones de la audiencia. Solía pensar que eso era honestidad profesional, y en muchos casos lo era. Pero no sabía que en esa rigurosidad algo más crecía silenciosamente, la arrogancia de alguien que cree haberlo descifrado todo. Me convertí en una mujer que podía escuchar las historias desgarradoras de otros sin conmoverse más de lo necesario, porque estaba demasiado ocupada analizando la estructura detrás de ellas. Podía ver rápidamente las grietas en otros países, pero no me daba cuenta de que estaba defendiendo la imagen de mi patria con una fe incuestionable. Me gustaba decirme a mí misma que la verdad era más importante que los sentimientos, pero la verdad era que solo elegía creer en las verdades que confirmaban mi vieja visión del mundo. En ese momento, si alguien me hubiera dicho que un día estaría en medio de una ciudad de México inundada, diciendo frente a la cámara que la nación de la que el mundo debería aprender podría no ser Dinamarca, ni Europa, ni el país que me enseñaron que era el más civilizado, sino México, probablemente habría mirado a esa persona en silencio y pensado que estaba dejando que sus emociones guiaran la verdad, porque en ese entonces todavía no sabía que la verdad más brutal de mi vida me esperaba no muy lejos de mi casa, y que no solo me arrebataría a mi madre, sino que también arrancaría lentamente de raíz todas las creencias que había abrazado toda mi vida. Antes de esa noche fatídica, todavía vivía como una mujer que creía estar sobre tierra firme. Todavía creía que, por caótico que fuera el mundo, había países donde el sistema no permitiría que los débiles cayeran en silencio, sociedades donde la dignidad humana no era solo una frase bonita en un informe anual, y Dinamarca era uno de ellos. Lo creía absolutamente, tanto que no pensé que tuviera que volver a comprobarlo. A veces, la tragedia no comienza con el colapso de las cosas malas, sino con nuestra devoción tan apasionada por algo que no vemos las grietas que se han estado extendiendo bajo la superficie durante mucho tiempo. Y para mí, esa grieta estaba a punto de abrirse, silenciosa, fría y sin ninguna explicación que pudiera ofrecer consuelo. Porque la noche en que todo realmente comenzó a desmoronarse, no hubo truenos, ni noticias de última hora, ni ninguna señal de que algo cambiaría mi vida para siempre. Comenzó con el sonido del teléfono sonando un poco después de las 10 de la noche, mientras todavía estaba en la sala de edición, revisando el guión para el programa de la mañana siguiente. La luz de la pantalla hacía que la habitación pareciera pálida y fría. El zumbido constante del aire acondicionado casi ahogaba todo a mi alrededor. Miré el nombre en la pantalla: Inge, mi hermana menor. Rara vez llamaba tan tarde. Respondí de inmediato y todavía recuerdo claramente que lo primero que escuché no fue una oración completa, sino una respiración entrecortada. Mamá ha sido llevada al hospital. Mi corazón se sintió como si lo estuvieran estrujando. Me levanté de inmediato, agarrando mi abrigo y mi bolso casi sin darme cuenta. Inge dijo que mamá tenía síntomas de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Una ambulancia la había llevado al Hospital Universitario de Copenhague. Dije automáticamente: no te preocupes, ese es el mejor lugar. Los médicos se encargarán de ello. La frase salió de mi boca con demasiada facilidad, tanto que ahora, al recordarlo, parece que me estaba consolando a mí misma más que a mi hermana. En el taxi, traté de respirar de manera uniforme. La ciudad nocturna fuera de la ventana estaba tan tranquila y ordenada como siempre. Las farolas se extendían sobre el pavimento húmedo por una fina llovizna. Había poca gente. Muchos restaurantes estaban cerrando. Miré esas imágenes con mi vieja fe aún intacta. Solo una frase se repetía en mi mente: mamá estará a salvo. Esto es Dinamarca. No dejamos que los ancianos enfrenten su destino solos en un sistema fallido. Esas cosas suceden en las noticias sobre otros países, no aquí, no en mi familia. Pero en cuanto entré al hospital, esa confianza comenzó a desvanecerse, poco a poco. No porque hubiera caos, nadie corría frenéticamente, no había gritos, nadie hacía nada visiblemente mal. Al contrario, todo parecía demasiado ordenado. Las luces eran brillantes, los pasillos estaban limpios, el familiar olor a desinfectante, el personal del mostrador hablaba en un tono cortés. Pero eso era precisamente lo que lo hacía aterrador, porque una especie de frialdad no se presentaba como grosería, sino como una cortesía vacía. Di el nombre de mi madre y pregunté dónde estaba. La enfermera miró la pantalla de su computadora, hojeó algo y respondió con voz monótona:
Actualmente hay muchos pacientes. Por favor, espere un momento. Me senté en la sala de espera. Inge ya estaba allí, su rostro pálido, sus manos heladas. Le tomé la mano y traté de hablar con la mayor firmeza posible, aunque en el fondo de mi corazón algo ya se sentía mal. Pasó una hora. Me levanté y volví a preguntar. Recibí la misma respuesta. Otra hora. Regresé. Una enfermera diferente levantó la cabeza con una sonrisa forzada y dijo: «Estamos revisando su caso. Por favor, espere un momento». La frase «espere un momento» esa noche pareció cobrar vida propia. Se alargaba, se hacía más pesada cada vez que la escuchaba, hasta que perdió todo sentido del tiempo. Empecé a caminar de un lado a otro por el pasillo. Mis instintos de periodista comenzaron a despertar. Noté a muchas personas mayores siendo llevadas en sillas de ruedas en silencio, algunas familias de pacientes sentadas en silencio, como si no se atrevieran a hablar, como si hubiera una regla no escrita aquí de no causar problemas, no presionar, no preguntar demasiado. Fui al mostrador una vez más. Esta vez no lo pedí cortésmente como antes. Dejé claro que mi madre tenía 80 años, con antecedentes de problemas cardíacos, y que había sido traída aquí hacía varias horas. La respuesta fue la misma, solo que con un ligero cambio en la redacción. Actualmente estamos organizando la prioridad de los pacientes. Miré directamente a la cara de esa enfermera, y por primera vez, una pregunta aterradora surgió en mi mente. Si una mujer de 80 años, con un problema cardíaco no se considera urgente, ¿qué es lo suficientemente urgente? Ella no respondió directamente a mi pregunta. Solo asintió levemente y volvió a su pantalla. Vi sus dedos moverse sistemáticamente sobre el teclado, una imagen de un trabajo que seguía el procedimiento, pero extrañamente sin sentido, porque mientras el sistema operaba, mi madre yacía en algún lugar sin que nadie la viera realmente. A medida que pasaba el tiempo, el miedo dentro de mí cambiaba de forma. Ya no era un miedo repentino, sino un horror lento que se filtraba. Sabía muy bien que bajo la tranquilidad nórdica, los retrasos de los que nadie se hacía responsable podían ocurrir. Y lo que lo hacía más aterrador que el caos era que nada desde fuera indicaba que algo terrible estaba sucediendo. Nadie admitía un error, nadie alzaba la voz, nadie entraba en pánico. Todo simplemente se ralentizaba hasta que era demasiado tarde. Alrededor de las 5 de la mañana, un médico se acercó a nosotras. Su rostro estaba cansado y tenso. Supe la respuesta antes de que abriera la boca. El cuerpo humano percibe la pérdida más rápido que el lenguaje. Comenzó con una disculpa profesional, una frase ensayada cientos de veces. Lamentamos profundamente, hicimos todo lo que pudimos. La condición de su madre se deterioró muy rápidamente. Apenas escuché el resto. Mucha gente piensa que la pérdida llega como un rayo, pero para mí fue como si algo dentro de mí simplemente dejara de funcionar en silencio. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Vi los labios del médico moverse, pero ya no entendía el significado. Inge lloraba a mi lado, pero sus sollozos también parecían venir de muy lejos. Me quedé allí, sintiendo como si el suelo bajo mis pies desapareciera, y en mi mente solo había un pensamiento, cruelmente claro. Mi madre había muerto aquí, en un país en el que había pasado toda mi vida creyendo que no permitiría que esto sucediera. No por la guerra, no por un terremoto, no porque el hospital estuviera destruido, no porque estuviéramos en un país pobre, sino por una espera que nadie sintió la necesidad de detener a tiempo, por un procedimiento que funcionaba correctamente pero donde nadie estaba realmente presente, por un sistema elogiado por la dignidad humana que dejó que una persona se desvaneciera silenciosamente en los pasillos de la cortesía. Después de eso no recuerdo muchos detalles, solo recuerdo caminar por el largo pasillo blanco y detenerme en una esquina. Aún no había amanecido. El aire frío del exterior se colaba cada vez que la puerta automática se abría y cerraba. Vi a la gente ir y venir, personal empujando carros de medicamentos, personal de limpieza comenzando su turno. El mundo seguía funcionando de manera ordenada, como si nada acabara de derrumbarse ante mis ojos. Y en ese silencio, lo que realmente se rompió no fue solo el corazón de una hija, sino la fe entera de una periodista. Comencé a revisar todas las palabras que había usado para informar sobre los países más felices, los mejores sistemas de salud, las naciones que protegen a los débiles, y sentí que estaba escuchando un lenguaje publicitario que yo misma había ayudado a difundir con orgullo. Esa noche
Todavía no tenía grandes conclusiones, todavía no tenía respuestas sobre el mundo. Solo tenía una pregunta, dejaba sin aliento. Si el país en el que más confiaba dejó que mi madre se fuera así, ¿qué significa realmente una nación desarrollada? Todavía no sabía que esta pregunta me sacaría de la sala de redacción, de mi antigua vida, de Europa, y finalmente me llevaría hasta la Ciudad de México. Pero la semilla de ese viaje fue plantada la misma noche en que mi madre murió. Fue plantada en el silencio del hospital, en el olor a desinfectante, en el imperdonable espere un momento que se alargó, y en la verdad de la que ya no podía escapar, que a veces la nación que parece más perfecta puede fallar en lo más importante, que es no dejar que una persona enfrente la muerte sola, bajo las luces brillantes de un sistema que lo tiene todo, excepto la puntualidad y el corazón humano. Después de la noche en que mi madre falleció, solo volví a la estación unas pocas veces. Todo en la sala de redacción seguía extrañamente igual. Los monitores todavía mostraban imágenes de un mundo en constante movimiento. Las noticias todavía se escribían en un lenguaje conciso y ordenado. Los productores todavía discutían sobre el orden de los temas como todos los días. El tecleo constante de los teclados sonaba como si nada en la vida de alguien acabara de colapsar por completo. Solía amar el ritmo de este lugar, la precisión, la sensación de que la información podía hacer el mundo más claro. Pero después de esa noche, todo parecía un escenario en el que ya no podía mantenerme firme. Intenté seguir trabajando por un tiempo, tratando de organizar historias sobre crisis en otros países con una frialdad profesional. Pero sin importar qué archivo abriera, la imagen del hospital esa noche se superponía. Cuanto más escribía sobre los fracasos de los sistemas en países lejanos, más sentía que me estaba engañando a mí misma, porque el fracaso que nunca quise enfrentar directamente estaba en mi propia casa, en la nación que había pasado toda mi vida defendiendo con el lenguaje del orgullo. Finalmente, renuncié. Mucha gente pensó que lo decidí por el duelo, pero la verdad era más que eso. Renuncié porque ya no quería hacer noticias desde dentro de los viejos muros. Si me quedaba allí, nunca sabría si la noche en que mi madre murió fue solo un error aislado o una grieta de algo mucho más grande. Compré un cuaderno, con la intención de usarlo para registrar una sola pregunta que gradualmente se convirtió en el centro de mi vida. ¿Qué tipo de nación es verdaderamente civilizada? Comencé en Europa, porque si quería romper mi visión del mundo, tenía que empezar por donde una vez había confiado más. Fui a Francia primero, luego a Bélgica, Alemania, los Países Bajos. No fui como turista, no para tomar hermosas fotos de ciudades bien organizadas. Fui en busca de los momentos en que la sociedad comenzaba a tensarse, buscando los momentos en que las personas se veían presionadas por el desastre, el retraso, el miedo y la incertidumbre, porque había comenzado a entender que una sociedad revela su verdad más claramente no en los días ordinarios, sino en los días en que todo comienza a temblar. A fines de ese verano, llegué a una ciudad en el sur de Francia, unos días después de que una inundación la hubiera azotado. Algunas calles todavía estaban mojadas y llenas de lodo. Muchas tiendas tenían sus persianas metálicas bajadas. La gente se agrupaba, hablando con rostros cansados. Fui a ver un punto de distribución de ayuda temporal instalado cerca de una vieja escuela. Antes, había pensado que cuando un desastre golpea en Europa, lo primero que vería sería una coordinación eficiente. Pero lo que vi fue un caos que se podía sentir sin que nadie gritara. Los camiones con suministros llegaban tarde. Muchos voluntarios no sabían qué parte de la carga debía descargarse primero. Algunos grupos de residentes locales comenzaron a impacientarse al ver que las filas se alargaban y no había suficiente para todos. Nadie se amotinó, no hubo escenas de violencia como en las películas, pero había algo que me heló aún más, una atmósfera de sálvese quien pueda, cada uno por su cuenta. Un hombre trató de pedir más agua, alegando que tenía niños pequeños en casa. Detrás de él, una anciana se apoyaba en su bastón, su rostro pálido y silencioso. Mucha gente la vio, pero sus miradas pasaron rápidamente, como si ver no significara tener que actuar para ayudar. Me quedé allí con mi cámara y de repente sentí que esta imagen era extrañamente similar a la noche en el hospital. No porque la situación fuera la misma, sino porque compartían un punto en común. Las personas más débiles estaban siendo empujadas gradualmente al margen de la atención. De Francia, fui a Bélgica.
Allí, solicité entrar a un centro de atención para personas mayores que acababa de sufrir un incidente debido a una tormenta y fuertes lluvias. Desde fuera, el edificio parecía ordenado, como si todo estuviera todavía en manos del sistema. El césped estaba cuidadosamente cortado, las flores en las macetas todavía estaban dispuestas de forma ordenada. El recepcionista todavía sonreía cortésmente. Pero cuando hablé más a fondo con el gerente, otra cara de la imagen se reveló gradualmente, capa por capa, como si estuviera viendo cómo la pintura pálida de la pared se descascaraba para revelar la estructura agrietada debajo. Me contó que la noche del incidente, el sistema eléctrico de respaldo tuvo problemas. La coordinación con las agencias externas fue lenta. Tuvo que llamar varias veces antes de que alguien realmente asumiera la responsabilidad. Algunos de los ancianos tenían condiciones de salud muy frágiles. Incluso unas pocas horas de espera podrían convertir un riesgo en una pérdida. No necesitaba cifras en ese momento. Quería escuchar el tono, y el tono de esa persona no era de ira, sino de agotamiento, como alguien que ha estado en el sistema durante tanto tiempo que sabe exactamente dónde está roto, pero ya no tiene la esperanza de que mañana sea diferente. Alemania me rompió el corazón de una manera diferente. Llegué en un momento en que había alertas de fuertes lluvias e inundaciones repentinas. La gente todavía tenía algo de tiempo para prepararse. Muchos supermercados seguían abiertos como de costumbre, pero fue precisamente eso lo que me mostró una imagen inolvidable. Agua, alimentos enlatados, baterías, linternas, artículos de primera necesidad fueron arrasados rápidamente. La gente no parecía mala, nadie llevaba la máscara de un villano, todos simplemente se apresuraban a tomar lo que pensaban que mantendría a sus familias a salvo primero. Era una imagen de la conciencia individual funcionando a toda máquina. Y eso era aterrador, porque cuando todos piensan correctamente en su propia familia al mismo tiempo, ese correcto deja a alguien sin nada. Vi a una mujer mayor parada frente a un estante completamente vacío. Sus manos temblaban ligeramente. Le preguntó a un empleado si quedaba una botella de agua. Su voz era muy suave, casi ahogada por el ruido de los carritos de compras llenos. No pedía mucho, solo una botella, pero la respuesta fue que se habían acabado. El empleado también parecía sentirse culpable, pero en esa situación, sentirse culpable no significaba que hubiera una solución. Vi a esa mujer salir con las manos vacías, y algo dentro de mí se endureció, no solo ira, sino una dolorosa aceptación de que la fortaleza de una sociedad no siempre se mide por la cantidad de bienes en sus almacenes. Reside en esos momentos estrechos en los que las personas se ven obligadas a elegir cuánto espacio les queda para los demás. Cuanto más viajaba, más veía los mismos patrones repetirse, en diferentes idiomas, diferentes ciudades, diferentes sistemas. Podía ser sutil, pero compartía un punto aterrador. Cuando una sociedad está realmente bajo presión, lo primero que se desmorona no es la imagen de la modernidad, sino la capacidad de proteger a los más lentos, los más débiles y los más silenciosos, los más fuertes, los más seguros, los que hablan con más fluidez o actúan más rápido, a menudo sobreviven primero, mientras que aquellos que no pueden competir, que no pueden apresurarse, que no pueden exigir lo suficientemente alto, se desvanecen gradualmente en el fondo, como cosas que el sistema planea recoger más tarde, si queda tiempo. País por país, comencé a entender que la muerte de mi madre no fue un accidente aislado de la sociedad, sino un síntoma, una grieta que emergía de los mismos cimientos de lo que estaba viendo en toda Europa. Era un sistema que se veía magnífico en los días soleados, pero cuando la lluvia comenzaba a caer, cuando la urgencia golpeaba desde múltiples direcciones a la vez, revelaba que, al final, las personas que la sociedad decía que protegería primero podrían ser las que se le escaparan de las manos más rápido. En una de esas pequeñas habitaciones en Múnich, dejé mi pluma y miré mi cuaderno. Las páginas estaban llenas de frases sobre esperas, retrasos, evasión de responsabilidades, indecisión, priorización de los cercanos sobre los demás y el silencio de aquellos que no querían involucrarse. Me senté con esa verdad durante mucho tiempo, hasta que finalmente tuve que admitir ante mí misma que la pregunta con la que había comenzado mi viaje ya no era una pregunta sobre la calidad del sistema. Se había convertido en una pregunta más profunda. Cuando la riqueza no es suficiente, cuando la ley no es suficiente, cuando las hermosas estructuras no son suficientes,
¿Qué es lo que realmente hace que una sociedad no se abandone en los días más difíciles? Todavía no tenía la respuesta esa noche, pero empecé a estar segura de que no la encontraría dando vueltas en el mismo círculo de Europa. Y fue en ese momento que el nombre de un país apareció gradualmente en mi mente, a regañadientes, un país que antes casi nunca había considerado seriamente: México. El nombre de México no apareció en mi vida de manera grandiosa o por alguna razón importante. No vino como una respuesta, sino como una pequeña molestia que intenté ignorar varias veces, pero que seguía volviendo. Mientras viajaba de una ciudad a otra en Europa, tomando notas sobre sistemas lentos, personas que eludían la responsabilidad y los débiles que a menudo se quedaban atrás, leí un informe académico sobre la resiliencia de las sociedades en América Latina. Mencionaba países que podían recuperarse de las crisis no solo gracias a los mecanismos estatales, sino también a las redes comunitarias, a los ciudadanos comunes y a una cultura de solidaridad que aún operaba en la vida cotidiana. Uno de los nombres más mencionados era México. Recuerdo que me reí suavemente al principio, no por odio, sino porque se sentía demasiado contradictorio con la imagen que tenía en mi mente. México, en mi antiguo entendimiento, era un destino tropical lleno de turistas, calles concurridas, ruinas antiguas, comida callejera y sonrisas que parecían impresionantes para un visitante, pero no algo que usaría como medida de si una sociedad era lo suficientemente profunda como para no abandonarse en una crisis. Solía pensar que la calidez de estilo latinoamericano podría tocar el corazón, pero no podría superar la sistematicidad de Europa. Y si alguien mencionaba la fortaleza de la sociedad mexicana, a menudo lo explicaba como el romanticismo de los forasteros cautivados por el encanto local. Pero cuanto más descartaba el nombre de México, más regresaba en diversas formas. Otro artículo hablaba de la ayuda mutua comunitaria durante los terremotos. Unas notas de campo de otro investigador contaban el papel de las iglesias como refugios temporales y centros de cuidado mutuo en tiempos de dificultad. Incluso un amigo periodista alemán que conocí en un pequeño bar de hotel en Múnich me preguntó de repente: si estás buscando un país donde la esencia de la sociedad todavía existe, ¿por qué no pruebas la Ciudad de México una vez? No me gustó su tono. Me hizo sentir como si me estuvieran desafiando a aceptar cosas en las que no quería creer. Pero al final, fue precisamente esa renuencia a creer lo que me empujó a abrir mi computadora esa noche y reservar un boleto de avión. Me senté frente a la pantalla durante un buen rato, mirando el nombre de la Ciudad de México aparecer en el sitio web de reservas, y sentí una extraña sensación indescriptible. No era un viaje del que estuviera segura de su objetivo, no era para informar sobre lo que ya entendía, era más como aceptar que una pregunta me guiara, aunque todavía no estaba lista para confiar. Hice clic en comprar con una sensación mitad de terquedad, mitad del silencio de alguien que comienza a sospechar que tal vez el mundo no está ordenado de la manera en que siempre había creído. Durante todo el vuelo a la Ciudad de México, intenté recordarme a mí misma que este viaje era para verificar, no para buscar impresiones. Abrí mi cuaderno y escribí una breve oración. No dejes que la ternura externa te engañe. Todavía creía que una ciudad con muchas sonrisas no significaba que fuera fuerte cuando todo se derrumbara. Todavía pensaba que el encanto de México podría ser solo un buen ambiente para los turistas, no una prueba de una sociedad real. Casi quería que fuera así, porque si México se convertía en la respuesta real, no solo cambiaría el destino de mi búsqueda, sino que afectaría las raíces mismas de los pensamientos que tenía sobre el mundo entero. Cuando el avión descendió sobre la Ciudad de México, miré hacia abajo y vi las luces extendiéndose en una vasta y continua aglomeración. La ciudad parecía a la vez inmensa y dispersa, como una tierra que había crecido por el impulso de la vida más que por un plan maestro perfecto. El aeropuerto era luminoso, limpio y lleno de movimiento rápido pero no caótico. Arrastré mi maleta por la sala de llegadas. Había una mezcla de español, inglés, anuncios, el sonido de las ruedas de las maletas y las sonrisas de los empleados que no se sentían forzadas como las sonrisas de servicio en muchas grandes ciudades del mundo. Todavía no era algo que cambiaría mi forma de pensar, pero me dije en silencio que la primera impresión de la Ciudad de México no se parecía a la imagen estereotipada que había albergado. Tomé un taxi desde el aeropuerto al anochecer. La ciudad se fue revelando en capas a través de la ventanilla del coche. Había rascacielos, autopistas, tráfico congestionado, letreros de tiendas de conveniencia
iglesias que aparecían y desaparecían, casas viejas escondidas detrás de los muros de modernos distritos comerciales. Todo parecía abarrotado y no tan pulcro como las ciudades del norte de Europa, pero tenía un cierto ritmo de vida que me impedía apartar la mirada. La Ciudad de México no intentaba presentarse como perfecta, no ocultaba su desorden. Por el contrario, tenía una extraña energía de una ciudad todavía llena de gente real, no solo una estructura bellamente organizada. La primera noche en el hotel, bajé a comprar algunas cosas en una tienda de conveniencia cercana, un OXXO. En el camino de regreso, se me cayó un sobre con documentos sin darme cuenta. Un joven empleado corrió tras de mí hasta la puerta, llamándome en un inglés no muy fluido pero lo suficientemente claro como para que me detuviera. Me devolvió el sobre con una expresión normal, como si no fuera nada digno de elogio. Le di las gracias. Él sonrió y simplemente respondió: «De nada». Luego volvió a ordenar los productos. Me quedé allí un momento. Fue algo muy pequeño, tan pequeño que casi no debería tener significado, pero extrañamente sentí como si algo me hubiera tocado por dentro. Al día siguiente comencé a explorar la ciudad a pie. Fui al Zócalo, al barrio de Coyoacán, al mercado de la Merced y a los barrios antiguos cerca del centro. Observé atentamente cómo la gente se trataba en los detalles, no en grandes escenas, sin las luces de los medios, sin situaciones que obligaran a nadie a mostrar su bondad. Lo que vi no fue la perfección. Todavía había caos, filas desordenadas, un tráfico tan denso que casi no se movía, un aire cálido y húmedo que se pegaba a la piel. Pero en medio de ese desorden, comencé a sentir una suavidad en las voces de la gente, la forma en que se cedían el paso, la disposición a dar indicaciones con entusiasmo. El vendedor ambulante que ayudó a una anciana a llamar un taxi sin apresurarla para que se fuera de su puesto, el empleado de autobús que guió a un extranjero confundido con su boleto hasta la máquina de recarga, en lugar de solo señalar con el dedo. Nada de eso era lo suficientemente grande como para hacer noticia, pero nada de eso fue creado para verse bien frente a mí, y fue eso lo que erosionó silenciosamente mis viejas creencias. Una tarde, estaba tomando notas en un pequeño café y me levanté para ir al baño, olvidando mi pequeño bolso junto a la silla sin darme cuenta. Cuando regresé, vi a una empleada de pie, vigilando mi bolso. No lo tocó, no mostró una actitud de reproche. Solo sonrió levemente y dijo que pensó que tal vez lo había olvidado. Le di las gracias de nuevo, esta vez más profundamente que por simple cortesía. Empecé a notar que en la Ciudad de México, la gente se ayudaba mutuamente sin la actitud de un benefactor. No tenía el tono de hacer caridad a un extraño, no había una ostentación oculta. Era una ayuda que parecía tan normal que era casi invisible, y a veces eso era precisamente lo que le daba peso. En ese momento, todavía no había cambiado mis creencias. Todavía no estaba lista para concluir que México era la respuesta a todas mis preguntas. Seguía recordándome a mí misma que no debía romantizar rápidamente lo que solo veía en la superficie. Una gran ciudad puede ser amable en días normales, pero aún no se sabe cómo será en días de verdadera prueba. Me aferré al escepticismo de una periodista, porque sabía que muchas sociedades pueden parecer hermosas mientras nada se derrumbe ante sus ojos. Pero aún así, tuve que admitir que México no me recibió con mis viejas imágenes. No era solo la tierra de las sonrisas para los visitantes como había pensado superficialmente. Esta ciudad me estaba revelando lentamente algo que no era ruidoso, ni rígido, ni ordenado al estilo europeo, pero que tenía la calidez de la vida real. Y cuanto más caminaba por la Ciudad de México, más sentía que tal vez lo que buscaba no estaba en el sistema más perfecto, sino en la temperatura de las personas, en la forma en que la gente común se trataba cuando nadie miraba. Todavía no sabía hasta dónde me llevaría ese sentimiento, pero dentro de mí otra grieta había comenzado a formarse. No la grieta de la fe rota como la noche en que mi madre murió, sino la grieta de los prejuicios que se habían endurecido a lo largo de toda una vida. Y la Ciudad de México lo estaba haciendo en silencio, a su manera, sin necesidad de ninguna gran explicación. En los días siguientes comencé a caminar más despacio. En lugar de apresurarme a recopilar datos punto por punto como una periodista en busca de respuestas, pasé más tiempo sentada, observando a la gente, escuchando el tono de sus voces durante más tiempo, como si estuviera tratando de aprender un idioma que no estaba en las palabras,
sino en la forma en que los seres humanos se trataban en los momentos más ordinarios. Todavía no había dejado de ser escéptica. Todavía no había dejado que mi corazón se dejara llevar fácilmente por las impresiones, pero tampoco podía negar que la Ciudad de México me estaba haciendo algo. Me estaba obligando a ver el mundo más lentamente, y en esa lentitud comencé a ver cosas que nunca antes había apreciado lo suficiente. Una mañana, tomé un ferry para cruzar un lago en Xochimilco. La trajinera estaba bastante llena, con trabajadores, estudiantes, un monje, vendedores y turistas. La barca se mecía suavemente con las olas. Cada pasajero se movía con flexibilidad, casi sin necesidad de decir una palabra. Vi a un hombre de mediana edad ceder su asiento a una mujer mayor sin ninguna expresión de haber hecho un sacrificio especial. La mujer inclinó la cabeza ligeramente en agradecimiento. Él asintió en respuesta, como si fuera algo tan normal que no requiriera más diálogo. Miré esa escena con una extraña sensación. No era grandiosa, pero era tan suave y pacífica que conmovía. Traté de recordar imágenes similares en mi país. Seguramente las había, pero la diferencia era la atmósfera aquí. La gentileza no parecía una excepción, parecía un lenguaje común de la vida comunitaria. Comencé a escuchar la palabra solidaridad más a menudo, de muchas personas. No me la explicaron formalmente. Nadie se sentó a darme una conferencia sobre los valores de la sociedad mexicana como una presentación sobre el país, pero la palabra surgía naturalmente en la vida cotidiana. Un taxista habló de una taquería que compartía comida con los trabajadores cuando no tenían suficiente dinero y concluyó brevemente que tienen solidaridad. La dueña de una pequeña pensión que entrevisté habló de cómo sus vecinos cuidaban a su madre cuando ella tenía que trabajar, y lo dijo como si no necesitara explicación. Así vivimos los mexicanos, con solidaridad entre nosotros, así el alma se siente más ligera. Anoté esta palabra en mi cuaderno, y cuanto más pensaba en ella, más me daba cuenta de que no era exactamente lo mismo que la palabra kindness en inglés, porque no era solo bondad. También implicaba el significado de hacer espacio en el corazón para los demás, una disposición a reconocer las dificultades del otro sin necesidad de que las explicaran en detalle. Una tarde, entré en un antiguo mercado en la zona de la Merced. Acababa de llover. El olor a comida, a verduras frescas, a humedad, persistía en el aire. El suelo todavía estaba mojado y resbaladizo. La gente caminaba de un lado a otro, concurrida pero no demasiado apresurada. De repente, una mujer de unos 60 años dejó caer su bolsa de compras. Ajos, limones, chiles y varias verduras rodaron por el suelo. Pensé que la gente simplemente pasaría de largo porque el espacio era estrecho y estaba lleno de gente, pero no fue así. Un joven que vendía refrescos se agachó rápidamente para ayudar a recogerlos. Un vendedor de al lado le dio una bolsa nueva. Otra mujer, probablemente una extraña, ayudó a poner las cosas en la bolsa sin que nadie dijera más que unas pocas frases cortas. Sucedió rápidamente, en silencio y de forma tan natural que parecía que no había pasado nada. Pero me quedé allí, en silencio, más tiempo de lo normal, porque sabía que no estaba viendo una coincidencia, estaba viendo un patrón social interesante. Los mexicanos parecían ayudarse mutuamente sin hacer que la otra persona se sintiera excesivamente en deuda. Vi muchas veces que cuando alguien recibía ayuda, la otra persona a menudo sonreía, se reía suavemente o le restaba importancia, como para proteger la dignidad del receptor para que no se convirtiera en alguien digno de lástima. Pensé en la sociedad europea a la que estaba acostumbrada, a menudo muy buena con los sistemas, los derechos, la protección en teoría, pero a nivel de las relaciones entre extraños, manteníamos una gran distancia. No nos entrometíamos, no molestábamos, respetábamos el espacio privado hasta el punto de que a veces ese respeto se convertía en un muro alto. Nunca lo había cuestionado antes, porque crecí pensando que eso era la civilización. Pero en la Ciudad de México comencé a preguntarme si mantener una distancia perfecta a veces tenía un precio, y ese precio podría ser la desaparición gradual de la calidez de la vida comunitaria. Una tarde, me perdí en un pequeño callejón cerca de una antigua iglesia. La suave luz dorada del atardecer caía sobre los viejos muros. Se oía el suave repique de una campana desde el interior de la iglesia. Junto a la puerta había una pequeña mesa con un garrafón de agua fresca y vasos de papel. Pensé que era para los que venían a la iglesia, pero mientras observaba,
Vi a repartidores, mototaxistas y trabajadores de la construcción detenerse a beber agua y luego seguir su camino. Nadie les preguntó nada, no había letreros de prohibición, ninguna duda por parte de los sacerdotes que barrían el patio. Le pregunté a una anciana que estaba sentada cerca, doblando bolsas de papel, ¿para quién era el agua? Sonrió y respondió, para los que pasan, hija, hace calor. Lo dijo con un tono que hacía que la respuesta pareciera tan simple que casi no necesitaba más razón. Miré ese garrafón de agua clara durante más tiempo de lo normal y de repente sentí que entendía algo más. Una sociedad puede no mostrar su civilización con grandes palabras. A veces, se muestra en un vaso de agua fresca que nadie te pregunta quién eres antes de ofrecértelo. Comencé a entrevistar a más gente común, no a funcionarios, no a académicos, sino a vendedores, conductores, maestros, cuidadores de ancianos en la comunidad, sacerdotes y voluntarios locales. Sorprendentemente, aunque provenían de mundos diferentes, hablaban de manera diferente y tenían vidas muy distantes. Cuando hablaban de momentos en que alguien estaba en problemas, todos tenían la misma raíz en sus explicaciones, de una manera asombrosa. Nadie usaba un lenguaje teórico. Nadie decía que lo hacían porque era un deber cívico diseñado por el Estado. Pero muchos decían con un tono similar, si no nos ayudamos entre nosotros, entonces ¿cómo vivimos? Esta frase puede sonar ordinaria, pero cuanto más la escuchaba, más pesada se volvía, porque no era un eslogan, era una filosofía de vida, una conciencia común de coexistencia. Una noche, regresé al hotel bastante tarde. En la entrada, un guardia de seguridad estaba sentado en una pequeña silla de plástico con un viejo ventilador de pie a su lado. Me reconoció y preguntó, «Llegando tarde, hija, ¿ya cenaste?» La pregunta era muy simple, tan simple que alguien de una sociedad que valora la privacidad como la mía podría haberla sentido un poco invasiva, pero por el contrario, no me sentí así en absoluto. Sentí una preocupación desprovista de toda formalidad. Le respondí que todavía no había comido bien. Él asintió y señaló una pozolería que todavía estaba abierta al final del callejón. «Ese lugar es bueno, hija. El dueño también es amable». Esta breve frase no debería haber sido importante, pero mientras subía en el ascensor a mi habitación, permanecí en silencio durante mucho tiempo. Pensé en la noche en Copenhague, en las luces del hospital, en las palabras corteses pero vacías. Y de repente, vi la diferencia claramente. La civilización de una sociedad puede no residir solo en hacer todo según el procedimiento, sino también en que las personas todavía tengan la fuerza para preguntarse mutuamente si ya han comido. La Ciudad de México aún no me había mostrado su peor cara. La ciudad todavía estaba en un estado normal. Aunque caótica, calurosa, agotadora y abarrotada, todavía no había sido presionada por una crisis real ante mis ojos. Sabía muy bien que la ternura de los días normales aún no era suficiente para demostrarlo todo. Pero cuanto más tiempo pasaba aquí, más tenía una sensación, a la vez ligera y pesada. Empecé a creer que si un día esta ciudad era puesta a prueba, lo que estaba viendo en estas pequeñas vidas podría no desaparecer. Podría unirse en una energía que ni siquiera podía imaginar. En mi cuaderno esa noche, solo escribí una frase. Quizás la verdadera fuerza de una sociedad no comienza cuando ocurre una crisis, sino en las cosas que las personas practican entre sí todos los días sin darse cuenta. Y cuando cerré el cuaderno, todavía no sabía que no mucho después, la Ciudad de México me daría la respuesta completa a esa frase y sería lo suficientemente poderosa como para cambiar mis creencias de toda la vida para siempre. Esa mañana, la Ciudad de México despertó con un cielo extrañamente bajo. Nubes grises y densas cubrían la ciudad como si alguien estuviera bajando el techo de nubes cerca del nivel de la calle. Abrí la cortina de mi habitación y me quedé allí más tiempo de lo habitual. El aire parecía anormalmente quieto, como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Eché un vistazo a las notificaciones de mi teléfono. El pronóstico del tiempo advertía de lluvias muy intensas en muchas áreas de la Ciudad de México y algunas zonas circundantes, con riesgo de inundaciones repentinas. Lo leí de nuevo, en silencio, y dentro de mí una sensación clara surgió. Este era probablemente el momento que había estado buscando. Los días anteriores había visto la suavidad de la vida cotidiana, pero todo eso había sido en un estado de normalidad.
Todavía no había una presión real para probar si esa ternura sobreviviría cuando la ciudad comenzara a ser presionada por el miedo, la incertidumbre y la urgencia. Guardé mi cámara, mi cuaderno y un impermeable en mi bolso, y salí del hotel más temprano de lo habitual. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, escuché el sonido de grandes gotas de lluvia golpeando incesantemente el pavimento frente al edificio. No era una llovizna normal, caía como si el cielo estuviera vertiendo todo lo que tenía sobre la ciudad a la vez. En menos de media hora, muchas calles comenzaron a cambiar. El agua turbia se acumulaba a lo largo de los bordes de las aceras, subiendo gradualmente hasta que se tragaba el borde de la carretera. El rugido de los motores que una vez llenó la ciudad comenzó a fallar. Algunos coches se detuvieron en medio de la calle. Algunas motocicletas tuvieron que ser empujadas hacia los callejones para evitar el agua. Las tiendas se apresuraron a levantar sus mercancías. Caminé bajo la lluvia por una calle del centro histórico, donde el agua ya había subido rápidamente hasta los tobillos. Toda la escena ante mis ojos me recordó los eventos que había visto en Europa, pero la diferencia era que todavía no veía la familiar expresión de pánico. La gente parecía apurada, pero no aterrorizada. No chocaban entre sí, no luchaban visiblemente por salvarse a sí mismos. Solo había el ajetreo de personas que sabían que tenían que resolver la situación juntas. De inmediato, me detuve frente a una pequeña fonda. El dueño estaba ayudando a un cliente anciano a levantar su bolsa sobre una silla de plástico para que no se mojara. Al lado, dos jóvenes, probablemente repartidores, estacionaron sus motos y se metieron en el agua para ayudar a sacar cajas de bebidas de un almacén trasero sin que nadie se lo pidiera. Levanté mi cámara para tomar una foto y en ese momento vi a una mujer con un niño pequeño en brazos, dudando frente a una corriente de agua que corría con fuerza. Un hombre de mediana edad, que inicialmente estaba doblando la lona de su propio puesto, salió corriendo. No le preguntó de dónde venía, no le preguntó si la conocía. Simplemente se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones, se metió en el agua y le tendió la mano a la mujer para que la tomara, antes de guiarla a ella y al niño a un lugar más seguro. Era una imagen tan simple que casi no tenía dramatismo, pero cuanto más simple, más sabía que era real. La lluvia se hizo cada vez más intensa. Sin cesar, me dirigí a una zona cerca de un canal donde se informó que el agua había comenzado a desbordarse muy rápidamente. Para entonces, el agua me llegaba casi a las rodillas. Los postes de luz reflejaban sombras temblorosas en la superficie del agua turbia y en constante movimiento. Un pequeño autobús se había averiado, con los pasajeros todavía atrapados dentro. Aceleré el paso, junto con muchas otras personas sin ningún uniforme. Un joven se subió y abrió la puerta lateral. Otra mujer de mediana edad gritó a los que estaban dentro que bajaran lentamente, uno por uno, comenzando por los ancianos primero. Observé con tensión, porque este era el tipo de momento en el que había visto a muchas sociedades revelar su lado oscuro. Los sanos a menudo bajaban primero, los de mayor riesgo a menudo conseguían un lugar primero. La cortesía a menudo era arrastrada por la lluvia y el miedo muy rápidamente. Pero lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México ante mis ojos era todo lo contrario. Los jóvenes en el autobús se hicieron a un lado, cediendo el paso a los ancianos y a los niños para que bajaran primero, casi sin que nadie tuviera que repetirlo. Dos hombres se metieron en el agua para ayudar a cada pasajero. Vi a una joven quitarse su rebozo y usarlo para envolver el teléfono de una anciana extraña, cuyas manos temblaban tanto que no podía sostener sus cosas. Y todo sucedió rápida y suavemente al mismo tiempo. No vi a nadie haciéndose el héroe, no vi a nadie mirando a la cámara, no vi a nadie haciendo el bien porque quisiera ser elogiado. Y eso fue lo que más me conmovió, porque significaba que lo que estaba sucediendo no estaba siendo creado para que alguien lo viera. Era un instinto social que funcionaba por sí solo. Continué caminando hasta que llegué a la puerta de una iglesia. Las puertas estaban abiertas de par en par. Los sacerdotes, las monjas y la gente de la comunidad estaban trabajando juntos, sacando colchonetas, botellas de agua y ollas de comida para colocarlas bajo el pórtico. Las personas atrapadas por la lluvia, varadas o incapaces de llegar a casa, comenzaron a entrar para refugiarse sin ninguna formalidad. Los niños se sentaron agrupados en una esquina. A los ancianos se les dio un lugar más seco para sentarse. Vi a un sacerdote hablando con un taxista que acababa de traer a dos ancianos. Muchos vendedores que habían cerrado sus tiendas
trajeron la comida que les quedaba para compartir. Me paré bajo el pórtico de la iglesia, observando la escena en silencio, y de repente sentí que todas las explicaciones en las que había creído sobre las naciones desarrolladas comenzaban a desmoronarse ante la verdad tangible que tenía justo delante. La iglesia en ese momento no era solo un lugar religioso, era el corazón de la comunidad, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se entrelazaban hasta el punto de ser inseparables. Recordé los refugios de emergencia en Europa que había visto. Muchos estaban organizados sistemáticamente, con procedimientos, con orden, pero les faltaba algo que aquí estaba presente sin necesidad de ser declarado: la sensación de entra, te encontraremos un lugar. En la Ciudad de México no solo vi gestión de crisis, vi abrazarse mutuamente en medio de la crisis, y estas dos cosas no son lo mismo en absoluto. Desde la iglesia seguía un punto donde los funcionarios de la alcaldía estaban en el terreno. El agua todavía estaba alta y la lluvia no paraba. Supuse que solo vería directivas desde una distancia segura, pero lo que vi fueron a muchos funcionarios locales realmente vadeando el agua. Algunos ayudaban a mover barricadas, otros llamaban a las puertas para advertir a los ancianos que movieran sus pertenencias a un lugar más alto. Algunos ayudaban a empujar la silla de ruedas de un paciente fuera de un callejón estrecho. Noté que estas personas no mantenían una distancia rígida con los residentes. Hablaban entre ellos, se llamaban por sus nombres con un tono normal, se pasaban cosas, se ayudaban a cruzar, como si el sistema estatal y la fuerza de la comunidad se superpusieran. No era perfecto, no estaba exento de problemas, pero tenía vida, tenía corazón y tenía acción real. Al anochecer, el agua en algunas áreas comenzó a subir aún más. Me paré en una esquina en una zona que se había convertido casi en un canal temporal. Mi ropa estaba empapada, pegada a mi piel. Mi cámara se sentía más pesada por la humedad, pero casi ya no sentía ninguna incomodidad física, porque algo dentro de mí se estaba derrumbando silenciosamente. Pensé en Copenhague, en Francia, Bélgica, Alemania. Pensé en la imagen de sistemas hermosos en el papel, pero que dejaban que los más débiles se les escaparan de las manos cuando llegaba el momento de la crisis. Y volví a mirar a la Ciudad de México, la ciudad que una vez pensé que era solo un telón de fondo para el turismo, una ciudad demasiado caótica para servir de lección a nadie. Pero en las peores horas de ese día, esta ciudad reveló lo que tantas naciones ricas no podían garantizarse mutuamente. No era la perfección, no era la eficiencia impecable, no era la imagen de un orden rígido. Lo que vi fueron personas comunes dispuestas a tenderse la mano antes incluso de pensar en qué derechos tenía la otra persona, quién era o si lo merecía. Vi la solidaridad no como una palabra bonita, sino como una estructura profunda de la sociedad que se había forjado durante años en la vida cotidiana, hasta que un día, cuando el agua realmente subió, también fluyó naturalmente de la gente. En ese momento, entendí a un nivel más profundo que lo que mantiene unida a una sociedad el día en que el mundo se deforma no son solo los puentes, los presupuestos o los planes de emergencia. Aunque todo eso es importante, lo indispensable es la voluntad de las personas de no dejar que otros se hundan solos. Y quizás este es el verdadero significado de la palabra civilización que había usado toda mi vida sin entenderla realmente. La lluvia seguía cayendo cuando levanté la cabeza hacia el cielo, pero dentro de mí algo había dejado de resistirse. Ya no veía a México como un país extraño al que admirar temporalmente. Estaba de pie frente a un gran espejo que reflejaba tanto la verdad de este lugar como el vacío de mis propias creencias antiguas. Y en la oscuridad y la humedad de la Ciudad de México esa noche, supe que la respuesta que había cruzado continentes para encontrar no estaba en una nación impecable, sino en una nación donde, cuando todo comienza a derrumbarse, la gente todavía no se abandona. Cuando regresé a Copenhague, el aire frío de Europa me golpeó la cara de nuevo, como siempre. Las calles seguían limpias, tranquilas y ordenadas, como el día en que me fui, pero sabía muy bien que la mujer que bajó del avión ese día ya no era la misma. Regresé con la imagen de la Ciudad de México todavía húmeda por la lluvia en mi corazón, con la imagen de manos extrañas extendidas sin dudar, con la palabra solidaridad ya no solo como una palabra hermosa, sino como la explicación de una energía que acababa de comprender claramente por primera vez. Esa noche, me senté frente a una foto de mi madre, en silencio, y la miré durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente,
supe que lo que más me había dolido no era solo la pérdida, sino darme cuenta de que mi madre se había ido en una sociedad en la que una vez creí que nunca dejaría que una persona esperara sola. Y cuando pienso en México, no estoy comparando quién es mejor de una manera superficial. Simplemente veo más claramente que una sociedad que realmente debería llamarse avanzada no es la que parece más perfecta, sino aquella en la que, en los peores días, la gente todavía no se abandona. Cuando conté esta historia en mi programa, no lo hice para alabar a un país y pisotear a otro. Lo conté porque no quería seguir engañando al mundo. Y si hay una lección que México me dio de la manera más profunda, es esta verdad. La verdadera civilización no reside en la riqueza, sino en el corazón de las personas que todavía eligen levantarse mutuamente, incluso cuando todo se está derrumbando.